Macclesfield, una pintoresca ciudad comercial situada en el noroeste de Inglaterra. Es una ciudad muy bonita para vivir. Hay algunas zonas muy caras, donde los precios de las propiedades están por las nubes. Una zona donde los valores tradicionales se juntan con la vida moderna, y se garantiza una cierta calidad de vida. Sin duda alguna, se considera una de las mejores zonas de Cheshire. En 1985, Joan Bedeson, de 56 años, se mudó a un barrio de Macclesfield conocido como Broken Cross. Bajo mi punto de vista, considero que toda su vida giraba en torno a su hogar. Era demasiado exigente en todo lo relacionado con la casa. Pero esta mujer soltera, tímida, retraída y practicante nunca se hubiera imaginado que un día se convertiría en el blanco de un depredador mentiroso y cruel. Nadie conocía a Joan mejor que yo. Y saber que la hayan embaucado de esta manera, hasta el día de hoy no lo puedo llegar a comprender. No me cabe en la cabeza. Mientras Joan se preparaba para irse a dormir a altas horas de la noche del jueves 14 de noviembre de 2002, recibió una llamada telefónica. Y aunque solo 2 personas eran conocedoras de cómo se había desarrollado, esa conversación cambiaría las vidas de los involucrados para siempre. Tras la muerte de sus padres cuando era adolescente, Joan Bedeson fue criada por sus tíos Noomen y Cass, en Stockport, Cheshire. Ellos no habían podido tener hijos, y creo que veían a Joan como la hija que nunca habían conseguido. Y ella era inmensamente feliz conviviendo con ellos. La consentían, la cuidaban. Y Joan correspondió ese amor. Daba todo por sus tíos. Y lo hacía con mucho gusto. Pero tristemente cuando Cass falleció, Joan y su tío Noomen tuvieron que cuidarse el uno al otro. Se volvieron muy cercanos. Cuidaba muy bien del tío Norman, y creo que de alguna manera, lo veía como la figura paterna que le había faltado durante tantos años. Su relación era tan sólida, que Joan nunca se casó ni formó una familia propia. Por mucho que creo que le hubiera gustado conocer a alguien, un hombre con quien casarse, nadie hubiera estado nunca a la altura del tío Norman. Pero cuando Noomen falleció en 1984, Joan se quedó sola de nuevo. Ahora que Norman había fallecido, fuimos a darle todo nuestro apoyo. Y nos soltó la bomba. Se iba a trasladar a Macclesfield. El tío Norman dejó toda su herencia a Joan, y con ese dinero, ella compró un chalet en Macclesfield. El tío Norman siempre había querido vivir allí, y aunque había muerto, creo que ella quería cumplirle el deseo. Y creo que eso fue un homenaje. Lo hizo en memoria de su tío. Y mantuvo la casa intacta, como al tío Noomen le hubiera gustado. Era casi como volver a la vieja casa que tenían en Lower Bradbury. Era el mismo mobiliario, e incluso la misma decoración. Creo que el hecho de que le gustara la casa tan inmaculada era que, cuando vivía con el tío Norman, él era bastante estricto en ese aspecto y, aunque había muerto, creo que ella quería continuar cumpliendo sus deseos. Era una forma de cumplir su sueño, y el de ella. Pero Joan no sabía que su intento de vivir la vida que su tío siempre había soñado, conduciría a la angustia y la tragedia. El sábado 16 de noviembre de 2002, la enfermera comunitaria Catherine Dawson llamó a la puerta de Joan Bedeson por tercera vez en el día. Catherine, que había acudido para tratar una dolencia menor, empezó a preocuparse de que la condición de la paciente hubiese empeorado, por lo que decidió llamar en busca de ayuda. Y cuando llegó el agente de policía Keith Graham, la enfermera le mostró por qué pensaba que Joan no había respondido a la puerta.
Se podía ver a través de la ventana de un dormitorio que en el fondo había un bulto sobre una cama. Por supuesto, la preocupación fue inmediata. El agente Graham, al tratar de ingresar a la vivienda, hizo un descubrimiento notable. En ese momento moví la puerta del patio y simplemente se abrió. Fue sorpresivo. Abrí las cortinas y entré en la casa. Una vez dentro, el agente Graham hizo un breve registro de la propiedad antes de dirigirse a la habitación. Lo primero que me llamó la atención fue que había un ruido de interferencia en la radio. Esperas que solo sea una almohada debajo de las sábanas y no una persona, pero en cuanto entré, vi los pies. En ese momento, me di cuenta de que se trataba de un cuerpo. Lo que el agente Graham había descubierto acá era el cadáver de Joan Bedeson. Parecía que llevaba tiempo muerta. Pero ¿cómo había muerto Joan? ¿Fue por causas naturales o podría haber sido víctima de un plan mucho más siniestro? El sábado 16 de noviembre de 2002, el cuerpo sin vida de Joan Bedeson, de 71 años, fue hallado por agentes de policía en su casa en Macclesfield, Cheshire. No había una causa evidente de muerte, pero el agente que la había encontrado ya tenía algunas sospechas. Las puertas del patio estaban abiertas, y la posición del cuerpo de Joan era muy extraña. El hecho de que el cuerpo de Joan estuviera cubierto por las sábanas daba a entender que alguien había tenido que acomodarlo de aquel modo. Y tras una inspección más detallada, el agente Graham tenía otras inquietudes. Estaba abrazada a una almohada, y uno de los extremos de esa almohada estaba alojado en su boca. Mi primer pensamiento fue, esto no está bien. Sospechando de un crimen, el agente Graham solicitó a los oficiales criminalistas que asistieran a la escena. Examinamos la casa para ver si había alguna evidencia de robo, forcejeo, sangre, cualquier cosa. No había indicios evidentes de que alguien hubiera irrumpido en la propiedad. Me condujeron al dormitorio del fondo donde Joan yacía en la cama. Y una vez que vieron a Joan Bedeson, los detectives tuvieron que decidir de qué modo proceder. Hay dos opciones aquí. Existe la opción de que muriera por causas naturales. Otra opción es que haya inconsistencias en la escena. Hay cosas que me preocupan no solo a mí, sino a los otros oficiales, y estamos ante una muerte dudosa. Decidimos tratar el caso desde esa hipótesis. Recuperamos el cuerpo de Joan, tomamos fotografías de la escena, y precintamos el cuarto. Los oficiales se encargaron de comunicar la noticia de la muerte de Joan a sus únicos parientes vivos. No sabíamos de que había muerto. Estaba bien días antes, la última vez que hablamos, pero no sabíamos de que había muerto. Después de identificar el cuerpo, Alf y Sue querían asegurarse de que la casa de Joan estuviera asegurada. Pero cuando llegaron al pintoresco cul-de-sac suburbano, la vecina de Joan, la señora Greenwood, los recibió con noticias bastante sorprendentes. Lo primero que le dijo a mi padre cuando nos sentamos fue, gracias Dios, finalmente recuperaron el dinero. Mi padre y yo nos miramos con asombro y le dijimos, ¿a qué se refiere? Y nos contestó, ya saben, el dinero que Joan le había prestado a ese hombre, nos dijo que lo habían recuperado todo. No tenía idea de qué estaban hablando, y no quería mostrarles mi desconocimiento, porque ya estaba empezando a estar preocupado. Entonces le dije a mi papá, esto no me gusta nada. Le dije, aquí algo no va bien. Le dije, creo que tenemos que dar aviso a lo que nos acaban de decir. Tengo la impresión de que se pudo haber tratado de una estafa. Pero la policía estaba un paso adelante de la familia, y ellos también habían hablado con los Greenwood.
Nos mencionaron a un hombre, conocido como Crittenden, que visitaba la casa con regularidad. Dijeron que habían comenzado a preocuparse por Joan, porque el señor Greenwood había visto un pagaré en el que, según su testimonio, figuraban cientos de miles de libras. Al enterarse de las preocupaciones del vecino, a los detectives les surgió la inquietud de si su investigación sobre una muerte dudosa había destapado otro delito totalmente distinto. Más tarde volvimos a la escena, para recabar datos de contacto del señor Crittenden. Creo que es muy interesante. Este trozo formará 52 capas. Míralo en dispositivos móviles o en la pantalla grande, todo gratis. No se requiere suscripción. Los oficiales regresaron a la casa y comenzaron a registrar el chalet. Encontré una caja rectangular, metálica, que estaba en un armario, al fondo. Y esa caja contenía muchos documentos de asuntos financieros de Joan. Pero había un documento en particular que le llamó la atención al detective Puchalski. Lo que encontré era, efectivamente, un contrato de préstamo entre Joan Bedeson y Peter Crittenden, su asesor financiero. La cuantía del préstamo era de 270,000 libras, y la tasa de interés del mismo era del 10% anual. Tenía la firma de ambos interesados en la parte inferior. Pero este no fue el único documento significativo que encontraron en la casa. Encontramos cerca del teléfono, justo debajo, una nota manuscrita, que causó gran preocupación. Peter, necesito decirte algo. Ya no te veré más, porque me molesta estar siendo deshonesta y tener que contar tantas mentiras. Te amo mucho, y es mejor terminar con todo esto ahora y seguir solo como buenos amigos. Y al final de la nota, ella le pedía que le devolviera su dinero. Sin lugar a duda, esa nota que encontramos indicaba claramente que era mucho más que una relación profesional con un asesor financiero. En esos momentos, la policía nos empezaba a dar atisbos de información. Por ejemplo, nos preguntaron si sabíamos que había sido novio de Joan. Y dijimos, no. Estoy segura de que nos habría dicho si tenía novio. Y la familia quedó todavía más confundida cuando, al día siguiente, la autopsia al cuerpo de Joan arrojó aún más preguntas. La policía nos llamó para explicarnos que no estaban completamente satisfechos con la autopsia. Obviamente, enseguida saltaron las señales de alarma. Sin duda, ahora teníamos que ser muy cuidadosos con los pasos a seguir. Cada vez más, tuvimos que considerar el hecho de que se trataba de una muerte dudosa. Mientras investigaban la inexplicable y repentina muerte de Joan Bedeson, a los detectives les preocupaban los extraños acuerdos financieros mantenidos con su asesor y aparente amante, Peter Crittenden. Necesitábamos revisar esa relación. Podría ser la última persona que vio a Joan con vida. Así que necesitábamos hablar con él y aclarar todos estos temas. Pero antes de que los detectives pudieran contactar a Peter, él mismo se presentó a la policía. Nos basamos en las primeras impresiones. Muy bien vestido, bronceado, de aspecto atlético, usando lenguaje muy culto, muy buena presencia, muy creíble. Peter Crittenden explicó que era asesor financiero, especializado en jubilación, y, como resultado, ganaba alrededor de 70,000 libras anuales, simplemente de comisión. Y aunque admitió tener una relación amorosa con Joan, también le contó a la policía sobre su esposa y su familia. Nos dijo que era un hombre casado, con hijos grandes, que vivía en Worcester. Pero, yo soy policía, no soy policía moralista, así que no haré ningún juicio a ese respecto. Luego, Peter pasó a explicar cómo había conocido a Joan en octubre del año 2000.
La historia que me relató fue que Joan respondió a un anuncio suyo publicado en The Times, y como resultado, tuvo una reunión estándar, como él la describió, que consistió en una evaluación de la situación financiera de Joan. Las notas que había tomado de esa primera reunión mostraban que Joan Bedeson tenía una fortuna de casi $500,000. Pero fue la tercera vez que se vieron, en febrero de 2001, cuando su relación empezó a ponerse más seria. Según su versión de los hechos, en esa reunión se involucran ya románticamente y acuerdan comenzar un plan de acción para ella y sus finanzas. Y esto me resulta todavía más impresionante. El plan de acción incluía vender la casa, que había comprado siguiendo el sueño de su querido tío Norman de retirarse a Macclesfield, vender todas sus inversiones para invertir en propiedades, hacer inversiones en empresas y elaborar un nuevo testamento. Él resaltó en dicho documento que ella por supuesto había aceptado hacer eso. Como parte del plan de acción de 8 puntos de Peter, Joan necesitaba vender su chalet, y al día siguiente la pareja visitó a un agente inmobiliario local para organizar una evaluación. Él llevaba consigo un testamento de elaboración propia y pidió a 2 miembros del personal, que no estaban al tanto de lo que sucedía, que firmaran el documento. Y el nombre del beneficiario del testamento fue lo que conmocionó a la policía. Este testamento cambia todo lo que sabemos sobre Joan. Le deja todo a este hombre que solo ha visto 3 veces, Peter John Crittenden. Pero Peter explicó el motivo por el que Joan había aceptado una reestructuración tan dramática de sus finanzas, en tan poco tiempo. Trató de enfatizar que Joan solamente veía este dinero como una gran carga para ella, y que quería quemarlo todo en el jardín trasero. Y él dijo, no hagas eso, podemos hacer algo mejor con tu dinero que quemarlo en el jardín. Las revelaciones de Peter sorprendieron a los investigadores, y dejaron sin palabras a los familiares de Joan Bedeson. Esto no era algo propio de Joan, porque pasar de un estilo de vida austero, de contar cada centavo, y saber dónde estaba invertido en todo momento su dinero, a deshacerse de todo de repente, no era una actitud que encajase en su carácter. Estábamos desconcertados. Creíamos que conocíamos a Joan. 3 meses después de esa primera reunión con esta anciana solterona, Peter Crittenden había tomado el control total de todos sus asuntos financieros. Y había comenzado la venta de todas sus acciones. Para mayo de ese año, el dinero se había evaporado. Se había transferido en 2 grandes sumas de 125,000 libras, y todo había quedado en manos del señor Crittenden. Pero pronto quedó claro para los agentes que era poco probable que cualquiera de las inversiones de Peter dieran algún beneficio. Descubrimos que utilizó grandes cantidades de ese dinero, del dinero de Joan, para pagar una deuda personal anterior. De hecho, un mes después de recibir dicho dinero, Peter Crittenden pagó casi 46,000 libras en deudas por uso de tarjetas de crédito. Los detectives descubrieron que Peter también había usado el dinero de Joan Bedeson para invertir en negocios inmobiliarios de alto riesgo y en sindicatos de apuestas, así como para comprar unas vacaciones en Venecia y una caravana. Aunque el contrato de préstamo establecía inicialmente un interés anual del 10%, no había ningún documento, ni nada que demostrara que este tanto por ciento volviese de nuevo a manos de Joan. Todo se había vendido y transferido al señor Crittenden. Mientras tanto, la cuestión de cómo había muerto Joan seguía en duda, por lo que se realizó una segunda autopsia. La información que llegaba en ese momento no era del todo concluyente, pero nos estábamos inclinando hacia una asfixia. Definitivamente, no estábamos en condiciones de aseverar con certeza lo que sucedió aquí, pero se añadió un elemento nuevo a esta difícil ecuación. Sin causa de muerte confirmada, los detectives tuvieron claro que, incluso después de que Joan le entregara $250,000, Crittenden seguía presionándola para que finalmente vendiera su chalet. Pero en noviembre de 2001, a Joan le diagnosticaron cáncer de páncreas, y acudió a sus amigos de la iglesia. Sabíamos de la enfermedad de Joan en la iglesia. Había más personas allí que habían pasado por lo mismo. Habían tenido operaciones muy complicadas y, ya sabes, todos nos solidarizamos, y creo que todos se sorprendieron de cómo se recuperó de la intervención.
Y después de salir del hospital, Joan se quedó en casa de Dorothy para recuperarse. Cuando Joan se quedó con nosotros por 15 días, dijo, hice una tontería y quisiera contártela. Joan le contó a Dorothy cómo le había terminado dando todo su dinero a su asesor financiero. Parecía un poco enojada porque el dinero se había ido y no sabía a dónde. Tras escuchar su historia, le dije, bueno, creo que deberías ir a la policía si no estás bien con eso. Y ella dijo, no quiero involucrar a la policía y tener patrulleros en la puerta. Aunque Joan no quería involucrar a la policía, tomó el consejo de Dorothy y decidió escribir un nuevo testamento. A las pocas semanas de recuperarse de la intervención, organizó una cita para ver a un abogado de la zona, redactó un testamento formal, en el que se aseguraba de que solamente su familia, que es la familia Bedeson, fuera ejecutora y beneficiaria de su testamento. La primera vez que registramos la propiedad encontré ese testamento, y establecía claramente las intenciones de Joan, y creo que es lo más cercano que tenemos, sus intenciones antes de morir. Por desgracia, por un error en el testamento, un error técnico, nunca lo firmó. Sin embargo, incluso si Joan hubiera podido firmar el testamento, nunca habría sabido que su deseo de recuperar su dinero conduciría a una tragedia. La policía me preguntó si quería que investigaran oficialmente la posibilidad de una estafa. Y yo dije, por supuesto. Y es así como, el sábado 28 de marzo de 2003, 4 meses después del fallecimiento de Joan Bedeson, Peter Crittenden fue arrestado, acusado de robo. Pero, algunas preguntas quedaron sin respuesta. Es un paso enorme. El hecho de que haya actuado de manera irregular, o incluso que haya robado el dinero de Joan, no significa que estemos también ante un asesino. Sin embargo, mientras revisaba los archivos personales de Crittenden, Peter Pachowski hizo un interesante descubrimiento, que se convertiría en un importante punto de inflexión en la investigación. Sonó el teléfono, y estaba Peter en Macclesfield mirando los documentos. Y él solo dijo, no vas a creer lo que encontré. Tras el descubrimiento del cuerpo de Joan Bedeson, en noviembre de 2001, los agentes de policía de Macclesfield, Cheshire, continuaron la investigación de la causa de la muerte de esta mujer de 71 años. Los detectives ya habían descubierto una serie de transacciones financieras irregulares, que sugerían que Joan había sido víctima de un comportamiento fraudulento por parte de su nuevo asesor financiero y a su vez amante, Peter Crittenden. Después de 4 meses de investigación, los detectives de la policía de Cheshire estaban en condiciones de arrestar a Peter Crittenden por robo. Pero, ¿podría el hombre de 62 años también ser responsable de la muerte de su cliente? Admitió que había estado usando ese dinero para pagar sus cosas, para pagar préstamos, para invertirlo en una franquicia, que no tuvo éxito, o en propiedades, pero que no dieron los frutos que él esperaba. Y ahí fue donde surgió la primera dificultad. Ahora todo se complicaba porque ya había gastado el dinero, así que en esa etapa tuvo que empezar a describirlo en diferentes términos. Describía esta suma de dinero como un préstamo, como respuesta a una pregunta, pero luego, cuando ya era evidente que no alcanzaría con eso, lo describía como un regalo, y cuando era evidente que no alcanzaría con eso, lo describía como una inversión conjunta, y era muy hábil para adaptar todas sus respuestas a cualquier tipo de pregunta. El subinspector Thomas y el detective Puchalski continuaron entrevistando a Crittenden, y durante un descanso, los oficiales decidieron registrar los efectos personales de Peter, y entre ellos encontraron un documento que resultaría vital para la investigación. Encontré una póliza de seguro de vida a término decreciente para Joan Bedeson. El único beneficiario fue Peter John Crittenden, y la suma asegurada fue de 100.000 libras. Y esta póliza de seguro se contrató exactamente en la época en la que Joan Bedeson se enfermó de cáncer.
Y lo más importante, Peter Crittenden estaba pagando las primas de esto. Se suele contratar para cubrir los pagos de la hipoteca. A Crittenden, el mantenimiento de esta póliza de seguro de vida le costaba 68 libras mensuales. El valor de esta póliza en concreto disminuye una vez transcurrido el primer año, de 100,000 libras hasta llegar a 85,000. Se esperaba que disminuyera al nivel más bajo, de 85,000 libras, en enero de 2003. Casualmente, solo 2 meses después de la trágica muerte de Joan. Este documento en particular reveló que Crittenden se beneficiaría sustancialmente de la muerte de Joan Bedeson. Si sucedía cuanto antes, mejor. Esto indicaba, a claras luces, que Peter Crittenden necesitaba actuar de alguna manera, antes de perderlo todo. Antes de perder todo el patrimonio, antes de perder 100,000 libras en la póliza de seguro. Me quedé helado, porque pensé que esto había sido el catalizador para mostrar que no se trataba solo de un ladrón, sino de un asesino. El móvil es abrumador, sin lugar a dudas. Estaba en la sala del equipo de criminología de Winslow, y sonó el teléfono, y era Peter en Macclesfield mientras miraba los documentos. Y él solo dijo, "No vas a creer lo que encontré". Se sintió un momento crucial para la investigación, y los dos nos dijimos por teléfono, no podemos seguir investigando, simplemente centrándonos en el robo. Este hombre ahora tiene que ser, a su vez, sospechoso de la muerte de Joan Bedeson. Pero la posibilidad de que Crittenden no solo fuera un ladrón, sino también un asesino, significaba que los oficiales no podían continuar con el interrogatorio. Legalmente hay un punto en el que tengo que detenerme, no puedo ignorar eso, y no puedo continuar con los interrogatorios mientras él está arrestado por robo. Los interrogatorios deben interrumpirse ya, y tenemos que reconsiderar lo que tenemos, y abordar este asunto de otra manera. Los detectives no tuvieron más remedio que poner en libertad a Peter Crittenden, mientras procedían a reevaluar el caso. Creo que es la única vez que lo vi sorprendido. De todo lo que había hasta la fecha, él había dado una versión, y lo liberaron bajo fianza. Obviamente, su equipo legal y él desconocían por completo lo que sucedía tras bambalinas. Pero no todos se alegraron con la noticia de su nueva liberación. Me sentí desprotegida. Solo quedábamos, mi hermano, mi papá y yo tenía un miedo aterrador. Y entonces supo que tenía razón al tener miedo, cuando los detectives revelaron que habían descubierto pruebas suficientes para iniciar una investigación exhaustiva, por homicidio. Recuerdo que llegué a Macclesfield, y Pete y yo estábamos sentados frente a una sala, llena de detectives y forenses, todos escuchaban lo que teníamos para decir, todos creían en aquello que decíamos, y todos estaban listos para continuar con la indagación y las acciones programadas. La policía comenzó a reexaminar todos los aspectos del caso, empezando por la escena del crimen. Parte de las etapas iniciales de la investigación de asesinato consistió en volver a hacer un examen forense en la escena del crimen, por si pasamos algo por alto, y para analizarla a fondo, en términos de evidencias. Los investigadores de la escena del crimen volvieron a examinar la casa, que había permanecido cercada desde que se descubrió el cuerpo de Joan, 6 meses antes. Uno de los investigadores de la escena del crimen examinó en detalle la ropa de cama. No solo la ropa de cama de Joan Bedeson, sino la de la habitación de invitados. Este dormitorio se veía muy limpio y bien ordenado, y las almohadas tenían un bonito estampado floral, pero notó una mancha de sangre en una de ellas. Enviamos esa almohada concretamente, y la que se encontró en su día cerca de la cara de Joan Bedeson, al laboratorio, para hacer un examen forense exhaustivo, y así poder obtener una interpretación de las salpicaduras de sangre que se hallaban en ambas almohadas. Después de un extenso análisis de las almohadas, el Servicio de Ciencias Forenses fue capaz de lograr un verdadero avance en la investigación. Los científicos forenses, tras su análisis, pudieron confirmar que una de las almohadas, la del dormitorio de invitados, se había colocado sobre la otra almohada, cerca de la boca de Joan. Todo indicaba que ella había sido asfixiada, y que había sido en su último aliento, cuando había expulsado algo de sangre.
Esto había resultado en las manchas encontradas en ambas almohadas. Esta revelación clave también respaldó los resultados de la segunda autopsia, que había sugerido que Joan podría haber sido asfixiada. Sin embargo, los científicos también llegaron a otra conclusión más importante. Joan tuvo que haber sido asesinada, porque si Joan hubiera muerto en esa cama, ¿quién volvió a poner la almohada de vuelta en la otra habitación? La habitación en la que Peter Crittenden dormía cuando se quedaba a pasar la noche. Contemplando la asfixia como la verdadera y más probable causa de la muerte, los detectives decidieron realizar una tercera y última autopsia. Una vez que la investigación había llegado a este punto, nos dieron a entender que había sido asfixiada con una almohada, que la habían presionado contra su cara, obstruyendo sus labios y su nariz. Y evaluaban, en esta tercera y última autopsia, si había presencia de algún tipo de hematoma, localizado en lo más profundo de los tejidos. El patólogo realizó un examen microscópico exhaustivo de los tejidos, los localizados debajo de la superficie de la piel. Lo que encontró tras este examen fue que, efectivamente, había un hematoma que indicaría que se había ejercido presión alrededor del área de los labios y la nariz. Esta nueva información, junto con los resultados de las dos autopsias anteriores y los informes forenses, demostraron que Joan había sido asfixiada. Y por fin, la familia empezaba a obtener respuestas a sus preguntas. De alguna manera, a todos nos tranquilizó llegar al fondo de la cuestión, conocer lo sucedido y saber cuál era la verdadera causa de la muerte. Por otra parte, también fue una causa de muerte espantosa. Sentí un verdadero alivio, por fin la policía tenía una evidencia, algo en lo que trabajar. Que no les habíamos hecho perder el tiempo. Sin embargo, tras la gran conmoción por la noticia, el horror que sentimos, saber que esta terrible tragedia le pudiera pasar a una persona encantadora, una persona tranquila y tímida como Joan, era muy difícil de asimilar. Mientras tanto, a medida que los agentes seguían rastreando la gran cantidad de documentos incautados en la oficina de Crittenden, se encontraron con datos de otra clienta suya, cuyas circunstancias eran casi idénticas a las de Joan. Afortunadamente, habíamos logrado identificar a una mujer mayor, que también había sido clienta de Peter, 12 años antes del caso que nos ocupa. Los documentos de Crittenden revelaron que la clienta le había dado más de 130,000 libras para invertir, y al igual que Joan, ella no había recibido ningún beneficio de ese dinero. Ambas tenían alrededor de 60 años. Estaban solas. Tenían grandes cantidades de efectivo para invertir. Se podría decir que estaban en una situación de vulnerabilidad. Según el archivo que Peter poseía de su cliente, él les dio consejos financieros de inversión y planes de acción similares. A las dos, vende tu casa, múdate cerca de mí en Worcester. Pero a diferencia de Joan, esta clienta siguió la sugerencia de Crittenden y se mudó a otra casa. Recuerda esa lista de verificación que tiene. Ella se termina trasladando de Gales a donde Peter Crittenden tiene su residencia, tal como decía el plan de acción que él había escrito con Joan. Las similitudes eran demasiado llamativas como para ignorarlas. Los puntos clave estaban ahí. Aunque el descubrimiento de esta nueva testigo de cargo reforzó la hipótesis de que Crittenden había engañado a Joan para robarle el dinero, la policía necesitaba aún más pruebas para implicar a su principal sospechoso en el asesinato. 30 oficiales de policía, junto con expertos en medicina forense y patología, continuaron con el análisis detallado de la evidencia y comenzaron a encontrar discrepancias en la coartada de Peter Crittenden. Dijo que había ido a visitar a Joan el martes, antes de que la encontraran el sábado. Habían salido esa noche para comer en el Bridge Hotel en Prestbury, que es un restaurante muy bonito. Dijo que regresaron a la casa, se quedaron en la habitación doble, desayunaron juntos a la mañana siguiente, y luego él volvió para Worcester. Dijo que su último contacto con Joan fue cuando él la dejó en casa ese día. Sin embargo, cuando se examinaron los registros telefónicos de Crittenden, los detectives notaron algo sospechoso que podría determinar cuándo asesinaron a Joan. Descubrimos que, a última hora de la noche del jueves, poco después de las 9 en punto, se hizo una llamada de 3 minutos de duración desde el celular de Peter Crittenden a Joan Bedeson.
Él nunca lo había mencionado, y estábamos desconcertados. Fue una conversación de 3 minutos y medio. No quedaron dudas de que había contactado con ella esa noche. Ahora realmente conocemos, gracias a las conversaciones con los vecinos, que las cortinas habían quedado abiertas el viernes, pero no fue hasta el sábado que las enfermeras visitaron la casa. Así que, eso nos dejó con la posibilidad de que algo extraño hubiera ocurrido en ese momento, del jueves por la noche hasta el viernes por la mañana. Y, cuando el equipo de investigación cotejó esta información con los registros bancarios de Crittenden, hicieron otro descubrimiento todavía más sorprendente. Uno de los documentos que recuperamos de él, que fue confirmado por sus transacciones con tarjeta de crédito, fue que había adquirido gasolina en las primeras horas, justo después de la medianoche del viernes, 15 de noviembre de 2002, en la estación de servicio Blackpool. Crittenden le dijo a la policía que estuvo en la cama con su esposa en Worcester la noche en que Joan fue asesinada, pero con su coartada ahora en duda, la policía necesitaba rastrear sus movimientos una vez que salió de la estación de servicio. Uno de los oficiales que trabajaba en el caso era conocedor de un sistema de videovigilancia de la agencia de carreteras que cubre el área de la M5 y la M6. Y descubrimos que, 10 minutos después de cargar gasolina, el número de matrícula de Peter Crittenden quedó registrado en una de las cámaras de reconocimiento automático de placas, en la M5, con dirección norte. Y 4 horas después, se vuelve a identificar el auto de Crittenden a 150 millas de distancia. El automóvil del sospechoso está registrado en el área de Staffordshire, en la M6, con dirección sur. Esta nueva información contradecía la coartada de Crittenden y dio evidencia policial de que, en cambio, había conducido 400 millas ida y vuelta hasta la casa de Joan en Macclesfield. Tras una investigación de 7 meses, el equipo sintió que al fin estaban en condiciones de confrontar a su principal sospechoso, Peter John Crittenden. Llevó mucho tiempo, conseguir que todas esas pruebas salieran a la luz. Es fácil resumirlo, una vez hecho, pero hizo falta una extensa investigación para reconstruir todas las piezas de este complejo puzzle. No nos cayeron del cielo. Y el 6 de junio de 2003, Peter Crittenden fue arrestado por segunda vez, pero admitiría el asesinato de la mujer de 71 años, Joan Bedeson. No nos tomó a ninguno por sorpresa, en absoluto, cuando la policía nos informó de que sospechaba que no solo se había cometido un delito, un fraude contra ella, sino que se había cometido también otra falta, esta aún más grave. Y con absoluta certeza, pensé que el delito más grave podía ser solo uno, el asesinato de Joan Bedeson. Tras una investigación acerca del brutal asesinato de Joan Bedeson, los agentes de policía arrestaron a su asesor financiero y amante, Peter Crittenden. Los detectives comenzaron el interrogatorio al principal sospechoso revelando las pruebas que habían recopilado durante los 7 meses de investigación. Lo primero por lo que le preguntaron los agentes encargados fue por la llamada telefónica que le hizo a Joan la misma noche de su asesinato. Él manifestó que no tenía recuerdos de esa conversación, que no podía recordar esa llamada, a lo que respondimos que era la persona a la que amaba, de quien está a punto de heredar toda su riqueza y a quien designó como albacea en su testamento. Sin embargo, no podía recordar la última conversación que había tenido con ella. Posteriormente, los oficiales presentaron al sospechoso las pruebas que contradecían sus coartadas. Se supone que debía estar en la cama, con su esposa, pero pudimos probar que estaba cargando combustible justo después de la medianoche, en la estación de servicio Blackpool, al lado de la M5. Información clave. ¿Recuerda eso? ¿A dónde iba? De ese modo fue como lo confrontamos. Su explicación fue que sí había salido a llenar el tanque, pero luego regresó a casa y se fue a acostar. Sin embargo, la información recopilada de la agencia de carreteras tomó desprevenido a Crittenden. Se supone que regresó a su casa.
pero pudimos identificar su vehículo, su patente, yendo en sentido contrario por la autopista M5 hacia el norte, a los pocos minutos de haber comprado combustible. Y recuerdo que, cuando le revelamos esa prueba, fue la primera vez que lo vi expresar una emoción. Sin duda, le molestaba. Era algo que no había anticipado en ningún momento, y que lo sacó por completo de su zona de confort. Y recuerdo que, cuando volvimos a la sala, una vez que pudo digerir la información que le habíamos dado, se notaba que estaba realmente angustiado, y que había estado llorando. Era conocedor de que teníamos pruebas incriminatorias, y que iban a condenarlo por homicidio. A pesar de haber demostrado cierta emoción, Crittenden se negó a admitir que se había conducido su auto esa noche, pero no había denunciado el robo de su automóvil, y no pudo dar ninguna otra explicación de cómo se lo pudo ver hasta 2 veces en la autopista, justo la noche en que Joan fue asesinada. Siempre ha negado que él fuera el conductor de ese vehículo, y que estuviera en la autopista esa noche. Afirma que, después de cargar combustible, regresó a su domicilio, lo cual no era cierto. Ante una evidencia tan abrumadora, la policía consideró que tenía pruebas suficientes para procesar por este delito a Peter Crittenden. Y entonces, fue acusado por el asesinato de Joan Bedeson. Además de asesinato, Peter Crittenden también fue acusado de robo. Para la familia de Joan, esto fue de gran alivio. Yo estaba exultante. Por mí, por mi familia. Y por la policía. Porque conocía que había sido uno de sus casos más complicados. Sentí un alivio. Algo así como, al fin se ha hecho algo. Por supuesto, fui a casa de mi padre. Le conté la noticia. Y para ese momento creo que ya había asimilado un poco la idea de que sí, hay un hombre del que sospechan, que creen casi seguro que es el culpable. Y el martes 11 de mayo de 2004, 18 meses después de la muerte de Joan, el caso llegó a juicio en el Tribunal de la Corona de Chester, donde el acusado se declaró no culpable. La primera vez que lo vi cara a cara, a Peter Crittenden, comprendí lo que Joan podría haber visto en él. Le gustaban los hombres con chaqueta, corbata, elegantes, y así era él. Pero Crittenden ver su verdadero ser. Era bastante despectivo con el jurado. Los señalaba. Trataba de menospreciar a todos. E incluso, en 1 o 2 ocasiones, perdió los estribos, lo cual nos dejó ver a todos su verdadera personalidad. Ni una sola vez en el estrado, ese hombre mostró remordimiento alguno, ningún arrepentimiento, por la atrocidad que había cometido. Crittenden no dejó de desestimar las pruebas, pero los detectives ahora creían saber con exactitud cómo había muerto Joan, y presentaron al jurado su interpretación de los hechos, que condujeron al asesinato. Pienso que Peter fue el martes y se reunió con Joan. Salió a comer por ahí con ella y se quedó a pasar la noche, pero tenía un plan trazado. Había dejado destrabada la puerta del patio trasero para poder conseguir fácil acceso al interior de la casa y luego regresó. Y creo que hizo una última llamada, el jueves por la noche, para asegurarse de que Joan estaría allí. Cargó gasolina y fue hasta allí, en las primeras horas de la madrugada del viernes. Se metió sigilosamente por la puerta trasera, fue al dormitorio de invitados y agarró una almohada. Creo que entró, y luego la asfixió con ambas almohadas. Peter Crittenden, aunque tiene 64 años, es un hombre que entrena, y tenía demasiada fuerza para Joan Bedeson. Tenía 70 años y no podía defenderse de Peter Crittenden. Y tras haber logrado su objetivo, la policía sostuvo que Crittenden regresó a su casa y se fue a la cama con su esposa. Sin embargo, cuando la entrevistaron, dijo que estaba dormida y que no podía confirmar ni negar la coartada.
El caso se debatió durante más de 7 semanas. Y al final, el jurado fue enviado a deliberar. Después de otros 2 días, regresaron con su veredicto. Estábamos muy nerviosos, porque no sabíamos ciertamente lo que iba a suceder. El portavoz se levantó y dijo, culpable. Y nosotros estábamos, no lo sé, estábamos agotados, estábamos exhaustos, pero aliviados. El jueves 1 de julio de 2004, Peter Crittenden fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Joan Bedeson, la mujer de 71 años, que le confió sus posesiones más preciadas, su dinero y su amor. Aunque todavía sostiene su inocencia, los agentes de policía y los detectives del caso descubrieron pruebas sustanciales que lograron demostrar que Peter John Crittenden tenía el móvil y la oportunidad de robar y asesinar a su clienta, y a su vez amante, Joan Bedeson. Crittenden es, sin lugar a dudas, muy convincente. Engañó por completo a Joan. Él sabía qué teclas tocar. Y la convenció de hacer cosas que considero que ella sabía, en el fondo, que estaban mal. Pero, en defensa de Joan, cualquier persona podría haberse dejado convencer por el señor Crittenden. Por lo menos, una cosa buena ha salido de este terrible y triste suceso, y es que a este hombre lo han encerrado al fin, y ya no podrá robarle dinero a gente bondadosa, personas inocentes y solitarias. Creo que Joan al principio amaba a Peter. No tengo dudas de que él la engañó. No creo que la haya amado. ¿Cómo podría haberla amado? La asesinó.